Episodio 1. Cuando Dios sintió un escalofrío en la boca de una mujer. Nadie sabe cómo empezó. Solo se sabe que, desde que Eva Mar Sinaí besó por primera vez, algo invisible en el cielo se estremeció. No fue lujuria, no fue amor, fue algo más profundo, una grieta en lo sagrado. Eva no era monja, tampoco profetisa, era simplemente una mujer que besaba con fe, y cada vez que sus labios tocaban la piel de otro, ocurría lo imposible. Alguien en el cielo caía de rodillas. La primera señal llegó en la iglesia de San Gabriel, cuando besó la frente de un hombre moribundo. Él no solo despertó, comenzó a hablar en lenguas que ningún sacerdote pudo traducir. La segunda fue más inquietante. Una noche, besó a una mujer rota por el pecado. Y al día siguiente, el confesionario apareció sellado, desde adentro, como si algo divino no quisiera salir. O peor, como si no quisiera volver a entrar. Pero la tercera vez fue distinta. Eva besó a un sacerdote en plena misa. No en los labios, solo un roce en la mejilla, suficiente para que el cáliz cayera al suelo, y el vino se evaporara antes de tocar las piedras. Desde el Vaticano, se emitió una orden de observación. El caso Sinaí. No decían su nombre, no reconocían el milagro, solo repetían una frase. Hay una mujer cuya boca trastorna al espíritu. Eva no hablaba. Solo caminaba, y besaba a quien su alma le indicaba, sin aviso, sin juicio, como si supiera que su boca no era suya, sino de algo eterno. Un periodista la siguió por semanas, hasta que logró que ella lo mirara. Le pidió una entrevista. Ella no respondió, solo se acercó, y le besó la mano. El hombre no volvió a escribir jamás, pero llenó cientos de páginas, no con palabras, con líneas de fuego, en un idioma que solo el alma entiende. Episodio 2. El ateo que ardió al ser besado. Hay besos que salvan, otros que condenan, pero el de Eva desnudaba el alma antes de que el cuerpo lo notara. En un pueblo olvidado por Dios, o por los hombres, vivía Elías Santoro, el ateo más militante de toda la provincia. Era profesor de filosofía, escritor de columnas anticlericales y dueño de una lengua afilada que había hecho temblar a más de un párroco con sus discursos. Dios es un invento para justificar el miedo al placer, decía sin pudor. Hasta que ella llegó. Eva no anunció su llegada. Solo apareció una mañana en la plaza, vestida de blanco, descalza y con los labios más silenciosos que una iglesia vacía. Elías, por primera vez, no supo qué decir. Sus alumnos lo observaron. Esperaban una burla, una ironía, una negación elegante. Pero Eva no necesitaba argumentos. Solo se acercó, y lo besó. No fue en los labios, ni en la frente, en el centro exacto del pecho, donde debería habitar el alma. Y entonces ocurrió. Elías gritó, no de dolor, de algo peor, de revelación. Su cuerpo comenzó a temblar, sus ropas se humedecieron sin agua, y una llama invisible lo envolvió desde dentro. Los testigos no entendieron nada. Algunos huyeron, otros rezaron, pero todos vieron como su carne no se quemaba, aunque su alma ardía. Cuando cayó al suelo, entre espasmos y lágrimas, gritó una sola frase. No sabía que estaba vacío hasta que ella me tocó. Desde aquel día, Elías no volvió a negar, no volvió a escribir, solo dibujaba círculos de luz en las paredes de su casa, y susurraba el nombre de Eva como si fuera una oración prohibida. El Vaticano intentó llamar a Eva bruja. Los medios la apodaron la besadora mística. Pero quienes habían sentido el temblor, sabían la verdad. Eva no besaba con labios. Besa con lo que Dios dejó atrás cuando se fue del cielo. Y el Espíritu Santo aún tiembla. Episodio 3. El moribundo que profetizó tras su último beso. La muerte ya lo tenía entre los dientes. Su piel ceniza, sus ojos apagados, y su respiración, una cuenta regresiva que no llegaría al cero. Lo llamaban Padre Iñaki, un sacerdote viejo, gastado por los años y por las dudas que nunca se atrevió a confesar. Moría solo, en una capilla vacía, bajo un crucifijo que ya no respondía. Hasta que Eva entró. No hizo ruido, no dijo su nombre, solo caminó descalza hasta el lecho del moribundo y se inclinó. No soy digna, murmuró él, temblando. Ninguno lo es, respondió ella, y lo besó, en los párpados. Lo que ocurrió después no fue milagro, fue ruptura. La vela junto al altar se encendió sola. Los vitrales vibraron como si una nota celestial quisiera salir.
y el cuerpo del sacerdote rebotó en la cama con un suspiro que no era suyo. Abrió los ojos. Brillaban, no con vida, sino con algo que parecía venir de más allá del tiempo. Comenzó a hablar, pero no era su voz, era una voz que venía de todas partes. Veo ángeles llorando sobre cadáveres que aún respiran. Veo iglesias derrumbándose, mientras mujeres sin sotana escriben los nuevos mandamientos. Veo al Espíritu, temblando de deseo ante lo que jamás quiso entender. El beso. Los monjes que habían llegado tarde al cuarto cayeron de rodillas. Uno se desmayó, otro empezó a anotar, como si cada palabra fuera una línea sagrada nacida del infierno, o del cielo cansado. Y cuando el último aliento llegó, Iñaki sonrió, no con paz, sino con fuego. Gracias por besar mi fe cuando ya estaba muerta. Susurró, y murió, pero no se apagó. Eva salió sin mirar atrás. El Espíritu Santo no bajó en forma de paloma esa vez. Descendió como un escalofrío colectivo, que aún no ha terminado. Porque desde entonces, en esa capilla, cada noche se escucha una voz. Besar no es un acto, es una revelación. Episodio 4. El sacerdote que soñaba con besar a la fe. A veces, el pecado no se comete con las manos. A veces, basta cerrar los ojos y soñar. El padre Julián era el más joven del seminario de Santa Rosa. Devoto, disciplinado, inmune hasta ahora a cualquier tentación que no llevara sotana. Pero todo cambió una madrugada. Soñó con ella, con Eva. No la tocaba, ni la veía del todo. Solo sentía unos labios invisibles que se posaban sobre su cuello. Y un susurro ardiente. Tu fe no está en tu boca, Padre, está en lo que callas. Despertó empapado. No de sudor, de vergüenza. Corrió al confesionario antes que amaneciera. Entró solo, con el corazón ardiendo y los ojos nublados. Señor, he pecado con lo que nunca toqué. Murmuró, he besado la fe en un sueño. Y me tembló la carne. Nadie respondió, solo el eco. Pero cuando abrió la puerta para salir, ella estaba allí, Eva, apoyada contra el marco de piedra, como si la hubieran esculpido en la misma oración que lo despertó. No vine a condenarte, dijo con voz calma, vine a responder tu deseo, porque hasta la fe merece ser besada. Julián retrocedió, pero su cuerpo no obedecía. Las piernas temblaban, el alma gritaba, y entonces, delante de las estatuas, los vitrales y los otros seminaristas que comenzaban a bajar del coro, Eva se acercó y lo besó. No fue en los labios, ni en la frente, fue en la garganta, donde nacen las palabras, donde se ahogan los rezos que no se atreven a salir. Julián cayó de rodillas, no como sacerdote, como hombre, y sus labios, por primera vez, se abrieron no para rezar, sino para confesar lo que nadie se atrevía a decir. Ella no es tentación, es la prueba de que Dios aún tiembla, cuando el deseo es sincero. Desde ese día, ningún sermón fue igual, porque en cada homilía, en cada misa, en cada susurro, se escondía el eco de ese beso, el beso que el espíritu no pudo resistir. Episodio 5. El día que la Virgen tembló. El convento de las Hermanas del Silencio llevaba siglos sin sobresaltos. Allí no se hablaba, no se reía, y mucho menos se deseaba. Las monjas vivían bajo voto de clausura absoluta. Oración, ayuno, castidad. Sus labios solo se abrían para cantar salmos, nunca para besar, hasta que Eva llegó. No pidió permiso, no tocó el timbre, solo apareció, descalza, envuelta en una túnica clara y con los ojos brillando como si cargara un fuego antiguo. Ninguna la detuvo, porque algo más fuerte que las reglas les impidió moverse. Cruzó el claustro en silencio, subió los escalones del altar, y se detuvo frente a la estatua de la Virgen María, una escultura de mármol blanco, fría como el dogma, y ciega desde su creación. Las hermanas la observaban desde las sombras, algunas con temor, otras con un temblor que no sabían nombrar. Entonces Eva alzó el rostro, y le habló a la estatua como si hablara con su madre. Tú que diste vida sin pecado, ¿por qué temes al deseo que nace con fe? Y sin más, la besó, no en la frente, no en los pies, en los labios. Un simple roce, suave, casi tierno, pero fue suficiente. La estatua tembló. Sí, el mármol crujió como si recordara que alguna vez fue carne. Y de sus ojos brotó una lágrima. Las monjas se arrodillaron al instante. Unas rezaban con gemidos, otras lloraban sin saber por qué.
y una, la más joven, se desnudó del hábito sin culpa, como si la fe ya no necesitara tela para cubrirse. En el muro, donde antes colgaba un crucifijo roto, apareció una frase grabada sin mano: el beso que nace del alma también puede despertar a la madre. Eva bajó del altar. No miró atrás, solo caminó entre los cuerpos temblorosos y susurró: no vine a romper la fe, vine a devolverle el pulso. Desde ese día, cada vez que alguien besa la estatua, la piedra vibra, y el Espíritu Santo se esconde, porque ni el cielo sabe cómo detener a una mujer que besa con verdad. Episodio 6. El exorcista que fue poseído por la fe que quería expulsar. No la llamaban profeta, tampoco bruja. La Iglesia, en sus pasillos más oscuros, la nombraba con un solo término: anomalía espiritual. Y para las anomalías, solo había una solución: exorcismo. Eligieron a Fray Esteban, un sacerdote con más demonios expulsados que sermones predicados. Frío, metódico, creía en el infierno, no en los besos, menos aún en mujeres que hacían temblar al espíritu con un roce de labios. Cuando llegó al convento donde Eva había sido vista por última vez, no pidió agua ni pan, solo una sala vacía y una Biblia. Eva ya lo esperaba, de pie, calma, con los pies descalzos sobre el suelo consagrado y el aire a su alrededor vibrando, como si la oración estuviera escondida en su aliento. No vengo a curarte, mujer, dijo el exorcista, vengo a liberarte del fuego que cargas. ¿Y si no es fuego lo que llevo? Entonces, que hable Dios. Y comenzó el ritual. Lecturas, salmos, agua bendita que no tocaba su piel. Nada surtía efecto, hasta que Esteban, en un intento desesperado, levantó la cruz y gritó: muéstrate, espíritu que habita en ella. Eva sonrió, y se acercó, sin prisa, sin miedo. ¿Quieres que me muestre? Entonces, abre los ojos y siéntelo. Colocó suavemente su mano sobre el pecho del exorcista, y luego, lo besó en la frente. No hubo grito, ni violencia, solo un estremecimiento, como si su cuerpo se expandiera hacia adentro. Los ojos de Esteban se dilataron, sus labios temblaron, y entonces cayó de rodillas, no por debilidad, por revelación. Comenzó a reír, y a llorar, al mismo tiempo. No hay demonio aquí, murmuró entre sollozos. Hay algo más temible, algo que nunca entrené para enfrentar. Fe con placer. Eva se inclinó y susurró en su oído: no todos los exorcismos son para sacar, algunos son para dejar entrar. Desde ese día, Esteban no volvió a exorcizar, solo caminaba por los pueblos, bendiciendo a los que nunca se habían atrevido a sentir, porque supo la verdad: no todo lo que hace temblar debe ser expulsado. Episodio 7. El niño que habló después de su beso, y el cielo enmudeció. Tenía 9 años y nunca había dicho una palabra. Nació en silencio, creció en silencio, y los médicos sentenciaron: mudo para siempre. Pero su madre no creía en diagnósticos, creía en milagros, o al menos, en lo que no podía explicarse con ciencia ni con fe domesticada. Cuando supo que Eva llegaría al pueblo, la esperó durante horas bajo la cruz del parque central, con el niño entre los brazos y el corazón temblando. No pidió nada, no explicó nada, solo alzó al pequeño hacia ella, y bajó la mirada. Eva no hizo preguntas, solo acarició el rostro del niño con una delicadeza que parecía venir de otra época, y lo besó, en el centro exacto de la garganta. Nadie esperaba un cambio inmediato, pero ocurrió. El niño cerró los ojos, respiró hondo, y dijo: Dios está llorando por lo que hicimos con su nombre. El aire se congeló, un cuervo cayó del cielo, y la madre desmayó al escuchar esa voz que no conocía. Pero el niño no se detuvo. Siguió hablando, verso tras verso. No con miedo, con fuego. Las iglesias se están vaciando. No de fieles, sino de verdad. El espíritu no quiere aplausos, quiere temblores. El próximo profeta no llevará túnica, llevará piel desnuda y labios sinceros. Eva no lo interrumpió, solo lo observaba, como si supiera que el beso no había curado al niño. Lo había activado. Esa misma noche, el Vaticano recibió el audio. No preguntes cómo. Solo llegó, y nadie lo negó. Un cardenal lo escuchó 3 veces. La tercera, empezó a llorar, y escribió en su diario: no es un niño, es un eco del verbo que no supimos cuidar. Desde entonces, el niño no volvió a hablar, pero sus palabras quedaron grabadas, en paredes, en sueños,
en cuerpos. Y el Espíritu Santo, una vez más, se estremeció, no por miedo, sino porque entendió que el Verbo ya no le pertenece solo al cielo. Episodio 8. La monja que pidió sentir a Dios en los labios. Sor Clara era obediente. Rezaba 7 veces al día. No cuestionaba, no deseaba, hasta que la vio, Eva, de pie en medio de la procesión, con una calma que no necesitaba incienso. Su sola presencia parecía alterar el ritmo del rosario. Los cánticos se volvían suspiros. Las miradas, plegarias sin palabras. Clara no entendía lo que sentía. Solo sabía que, al verla, el crucifijo le pesaba más y su silencio se llenaba de ruidos interiores. Esa noche, no durmió. Rezaba, sí, pero cada oración terminaba en el mismo rincón del pensamiento. ¿Qué se siente besar lo sagrado con la boca? A la medianoche, bajó sin permiso hasta la capilla antigua. Eva estaba allí, como si supiera que alguien vendría. Sentada en el banco, descalza, con la cabeza inclinada como quien escucha algo que los demás no oyen. Clara no habló, solo se arrodilló frente a ella. Y con voz temblorosa, dijo, no quiero pecar, solo quiero sentir a Dios donde nunca lo sentí. Eva la miró, no con juicio, con ternura, y le ofreció la mano. ¿Estás segura de querer llevar al Espíritu en la boca? Clara asintió, con las mejillas en fuego y los ojos en el borde de la confesión. Entonces Eva se acercó, despacito, como si cada centímetro fuera una eternidad, y la besó, suavemente, delicadamente, eternamente. El beso duró 3 segundos. Pero Sor Clara cayó de espaldas, con la respiración entrecortada, y una sonrisa que jamás había conocido. No dijo amén. Dijo, ahora entiendo por qué los ángeles no tienen cuerpo. Porque si lo tuvieran, se perderían en esto. Desde esa noche, Clara no volvió a rezar con palabras. Sus labios lo hacían por ella. Cada vez que se cerraban, el aire vibraba. Cada vez que se abrían, alguien se estremecía. Porque había sido besada no por una mujer, sino por una boca que contenía la memoria de Dios. Episodio 9. El obispo que pidió ser besado en su duda. Llevaba 3 décadas defendiendo los dogmas, 2 décadas juzgando lo que no entendía, y una vida entera sin permitir que nada le temblara. Ni el alma, ni la boca. El obispo Aurelio no creía en mujeres milagrosas, ni en gemidos sagrados, ni mucho menos, en besos que provocaban profecías, hasta que escuchó el testimonio del niño mudo. Hasta que leyó la carta del exorcista, hasta que su propia fe, aquella que se creía inquebrantable, comenzó a crujir. Desde dentro, una noche, sin escolta, sin sotana, sin mitra ni anillos, viajó solo hasta el lugar donde Eva había sido vista por última vez. No llegó con autoridad, llegó con sed, pero no de respuestas, de algo más humano, más divino, más tembloroso. Eva estaba allí, bajo un olivo seco, como si lo esperara desde siempre. Él se acercó sin palabras, pero con los ojos llenos de grietas invisibles, y habló sin orgullo. No vengo a juzgarte, vengo a que beses lo único que me queda. Mi duda. Eva lo miró con suavidad, no lo alabó, no lo corrigió, solo extendió la mano, la colocó sobre su pecho, y con la voz casi dormida, dijo, la duda también merece ser redimida, como un cuerpo que nunca fue tocado. Y entonces, lo besó, no en la boca, ni en la frente, sino en el centro exacto de su duda, el hueco invisible entre fe y miedo. El obispo cerró los ojos, y sintió algo que nunca había sentido en un concilio, en una misa, ni siquiera en la comunión, una lágrima bajándole por dentro, desde el alma, hacia el cuerpo. No cayó de rodillas, se elevó, por dentro, y cuando abrió los labios, dijo, no sabía que mi fe había envejecido, hasta que tu beso la hizo sangrar de nuevo. Esa noche volvió a Roma, pero no llevó informes, solo un silencio distinto, uno que los otros obispos sintieron, uno que no podían nombrar, pero que los hacía temblar cada vez que pensaban en ella. Eva, la mujer que besaba las grietas de Dios. Episodio 10. El decreto que se borró con un beso. En el corazón de Roma, donde las columnas no tiemblan y las decisiones no se cuestionan, el Vaticano redactaba un documento destinado a detener lo que ya nadie podía explicar. Eva, un texto solemne, frío y perfecto, un decreto para advertir a los fieles. Ella no es milagro, es desviación. Y su beso, una herejía disfrazada de ternura. El encargado de escribirlo fue el Monseñor Lázaro de Fiore.
teólogo de precisión quirúrgica, autor de más de 20 encíclicas. Nunca se le había borrado una línea. Hasta esa noche, a solas en su estudio, con la pluma temblando y el alma endurecida, redactó cada palabra como si esculpiera una espada, página tras página, hasta que al fin, puso el punto final, y al hacerlo, escuchó que alguien respiraba detrás de él. Se giró. Eva estaba allí, sin haber tocado puertas, sin haber sido anunciada, como si el espíritu mismo le hubiera abierto. Lázaro no gritó, tampoco huyó, solo la miró, como se mira a la culpa después de escribirla. No he venido a provocarte, dijo Eva, he venido a besar lo que estás por negar. Ella tomó el documento, no lo rompió, no lo quemó, solo lo besó, un beso suave, justo sobre la tinta. Y entonces, las letras comenzaron a desvanecerse, línea por línea, como si el papel se arrepintiera de lo que cargaba. Lázaro cayó en su silla, pálido, con los labios entreabiertos y el corazón latiendo como si acabara de escuchar el nombre de Dios. Pero en voz baja. ¿Qué eres?, murmuró. Eva se acercó y lo besó, no en la boca, ni en la frente, sino en la mano con la que había escrito la mentira. Y con ese beso, las venas de su brazo ardieron, no de fuego, sino de verdad. No vine a destruir tus palabras, susurró, vine a recordarte que hasta las más firmes tiemblan si se besan con fe. Esa noche, el Vaticano no publicó el decreto, y nadie volvió a mencionarlo. Pero en el mármol del despacho de Lázaro, apareció grabada una frase con brillo dorado. Lo que se escribe para condenarla, se borrará con su aliento. Episodio 11. La estatua que lloró por un beso ausente. Eva desapareció. No dejó huellas, ni señales, ni perfume en el aire. Simplemente se desvaneció como un suspiro que no quiso ser oración. Y con su ausencia, algo comenzó a secarse en la tierra. No el agua, ni los campos. La fe. Las iglesias seguían abiertas. Las campanas seguían sonando. Pero las misas sabían a nada. Y el incienso no llegaba al cielo. Como si el Espíritu Santo, ese que ella había hecho temblar, ahora se negara a bajar sin su beso. En una pequeña parroquia olvidada del sur, un suceso alteró el rumor general. Una estatua, antigua, desgastada por siglos de miradas indiferentes. La Virgen del Silencio, tallada en mármol gris, siempre con los ojos cerrados. Hasta ese día, un niño fue el primero en verlo. Se acercó al altar para dejar una flor, y notó una línea brillante cayendo por la mejilla fría de la estatua. Una lágrima, perfecta, salada y tibia. Pronto el altar se llenó de curiosos. Monjas, creyentes, incrédulos, todos en silencio, porque nadie entendía por qué una virgen de piedra lloraría sin motivo. Hasta que un anciano sacerdote, el más viejo del lugar, murmuró con miedo, está llorando por ella, por la mujer que la hizo temblar con un beso, y que ya no está. El llanto no cesó por 3 días, y cada noche, al pie del altar, aparecía una frase escrita en gotas que no eran agua. Cuando una boca se convierte en altar, hasta las estatuas extrañan el temblor. El Vaticano, al enterarse, ordenó cubrir la imagen, pero la tela ardió en llamas al tocar el rostro de la Virgen. Y desde entonces, nadie se atrevió a taparla de nuevo. Eva no regresó, pero su ausencia comenzó a doler más que su presencia. Y los creyentes ya no pedían milagros, solo su boca, no para ser besados, sino para que el mundo vuelva a latir. Episodio 12. El beso que nadie recibió pero todos sintieron. Volvió, no como antes, no caminando entre iglesias ni tocando altares. Eva volvió como el viento, y temblaba el aire donde pasaba. Nadie la vio llegar, nadie oyó sus pasos. Pero en la madrugada exacta del 7º domingo tras su desaparición, el cielo cambió de textura, el silencio cambió de forma, y algo se movió en el pecho de todos los que alguna vez la habían sentido cerca. Eva no entró a ningún templo, no tocó a nadie, no dijo palabra, solo se detuvo en lo alto de una colina donde podía verse el campanario de 7 pueblos distintos. Y entonces, sopló, un beso, no con labios, sino con el alma, un gesto sutil, flotante, como si regalara al mundo su ausencia envuelta en amor. Nadie lo vio, pero todos lo sintieron. En una misa en Florencia, el sacerdote interrumpió la homilía y comenzó a llorar sin motivo. En una celda de clausura, una monja se despertó gritando, me besó, no en el cuerpo, en la duda, en la prisión de Verona.
5 mujeres se abrazaron sin saber por qué. Una de ellas dijo entre lágrimas: «Alguien me perdonó sin pedírselo». Y en lo alto de una montaña, un pastor sin fe cayó de rodillas con una frase clavada en la garganta: «Ese beso era mío, aunque no lo toqué». Los noticieros no supieron cómo explicar la oleada de desmayos suaves, lágrimas sin causa y testimonios de estremecimientos simultáneos. Solo el Papa, al recibir la noticia desde 7 países, cerró los ojos y dijo en voz baja: «Ella no volvió, ella nos recorrió». Desde aquel día, ya no se necesitó contacto, ni piel, ni boca, porque Eva había probado que el verdadero beso no exige labios, solo verdad. Y quienes lo recibieron sin tocarlo, ya no pudieron volver a rezar de la misma manera, porque ese beso, el que no se dio, fue el que más se sintió. Episodio 13. La última frase que ni los ángeles se atrevieron a pronunciar. El obispo Silvano llevaba 3 días muriéndose, pero no por enfermedad, por revelación contenida. Sus órganos se apagaban, sí, pero lo que más le dolía era no haber sido besado por Eva. No en la piel, ni siquiera en la frente. Solo una caricia de su aliento, algo que le permitiera cruzar al otro lado con el alma encendida. Pidió que lo dejaran solo. No quería testigos, solo silencio. Y si el cielo era generoso. Su boca, a las 3:33 de la madrugada, una brisa tibia entró por la ventana cerrada. No movió los papeles, no apagó las velas, solo rozó los labios del obispo como una pluma mojada en eternidad. Él sonrió. Sus dedos, deformados por los años, tomaron pluma y papel, y escribió, solo una frase, una, sin tachones, sin pausas, como si alguien o algo se la dictara desde adentro. Después de eso, exhaló, no con dolor, con descanso, como quien, por fin, ha besado lo que nunca se atrevió a pedir. Al amanecer, los sirvientes encontraron su cuerpo, paz en el rostro, luz en los dedos, y el papel, abierto sobre su pecho. El Vaticano fue notificado. El sobre sellado. La frase leída únicamente por los 3 guardianes del archivo secreto. Solo uno sobrevivió a la lectura. Los otros 2 lloraron sin parar y pidieron ser trasladados al desierto para olvidar el eco de esa frase. El sobreviviente, el cardenal más anciano, escribió en su diario antes de morir 3 días después. No era una frase, era una puerta. Y quien la repita, puede abrir algo que ni los ángeles quieren mirar. La frase fue sellada, encerrada, oculta, pero dicen que en ciertas noches, cuando Eva besa en sueños, alguien en algún lugar del mundo la escribe sin saber por qué. Y quien la lee, no vuelve a hablar, porque entender el lenguaje del espíritu requiere haberlo sentido en la lengua, no en la mente. Eva no volvió esa semana, pero su beso seguía viajando. Y ahora, dormía en un papel que nadie se atrevía a leer en voz alta. Episodio 14. Las palabras que gemían solas desde el expediente prohibido. El Vaticano se estremecía. No por guerras, no por escándalos, por una mujer que no se podía callar, aunque ya no hablara. Eva no daba entrevistas, no buscaba cámaras, solo besaba, y con cada beso, una grieta nueva aparecía en el mármol de lo sagrado. Por eso, se convocó una reunión secreta. 5 cardenales, 3 teólogos, y un expapa en retiro. Una sola orden: definir si Eva debía ser considerada hereje de afecto místico. No por lo que decía, sino por lo que provocaba. Sobre la mesa descansaba el expediente. 112 páginas. Testimonios, grabaciones, transcripciones de sueños, y la copia sellada de la frase que el obispo Silvano escribió antes de morir. Cuando el cardenal Mújica abrió el dossier, algo sucedió. Las palabras no estaban impresas. Estaban susurradas. Sí, porque cada vez que leía una línea, la escuchaba en su oído, con su propia voz, pero gimiendo. Pensó que era fatiga. Pero luego otro teólogo abrió una hoja, y su frente sudó, se apartó, y gritó: «Esto está vivo». Las letras no eran letras, eran pulsaciones. Cada palabra latía, y cuando se pronunciaban en voz alta, se oían como jadeos, como si el espíritu mismo intentara salir de cada renglón. Uno de los presentes cayó de rodillas. Otro se desmayó. El expapa, que no había hablado en 10 años, murmuró con un hilo de voz: «Esta mujer no escribe con tinta, escribe con la voz que Dios dejó cuando se fue». El silencio fue absoluto, pero no duró, porque las páginas, cerradas o abiertas,
comenzaron a emitir un sonido tenue, ondulante, como si el papel respirara. Y entonces lo entendieron. No podían juzgarla, porque para hacerlo, había que leerla. Y leerla, era sentirla. Y sentirla, era caer. Esa noche, se canceló el decreto. El expediente fue sellado, cubierto de cera sagrada, y escondido en la cripta donde duermen las verdades que la Iglesia no se atreve a nombrar. Pero desde entonces, cada vez que un nuevo papa es elegido, alguien le susurra al oído: hay un beso, que aún no hemos podido excomulgar. Episodio 15 final, el beso que tocó el cuerpo de Dios. No quedaba nadie que no hubiera oído su nombre. Eva, algunos la llamaban herejía encarnada. Otros, profecía con labios. Pero todos sabían una cosa. No era mujer, era umbral, y estaba a punto de cruzarse. Una mañana sin cielo, en una capilla olvidada donde solo quedaban cenizas de incienso. Eva entró en silencio. Nadie la vio, pero las cámaras fallaron. Las velas, apagadas desde hacía años, se encendieron solas. Y en el centro del altar, el copón sagrado esperaba. Dentro, la hostia consagrada, el cuerpo de Cristo, el símbolo más intocable, el misterio que solo manos puras podían tocar, y labios que nunca besaron. Eva no se arrodilló, tampoco rezó, solo se acercó, y por primera vez, besó algo que no era carne, pero que una vez lo fue. Un beso lento, silencioso, sagrado, su beso final, y al hacerlo, el aire cambió de densidad. La capilla entera vibró, como si una fuerza antigua despertara desde el fondo de los muros. Las piedras lloraron. Sí, lloraron. Los vitrales explotaron sin violencia. Las figuras de los santos se inclinaron. Y en el cielo, durante exactos 3 minutos, no se escuchó ni un pájaro, ni una palabra, ni siquiera el viento. Todo calló, porque alguien lo estaba besando. Y en ese silencio absoluto, la hostia se disolvió, no como pan, como luz. Y esa luz entró en Eva, no por la boca, por el alma. Entonces, susurró: ahora sí. Él me tembló también, y desapareció. No su cuerpo, su necesidad, porque después de ese beso, el mundo no necesitó más milagros. Solo recordar, hoy, en esa capilla, no se celebra misa, pero cada noche, una línea aparece en el altar. Nadie la escribe, nadie la borra, solo está allí. El día que besó el cuerpo de Dios, Dios entendió por qué creó labios. Eva no fue canonizada, ni excomulgada, fue besada por el misterio. Y el misterio aún no ha despertado.